Este disparate, esta concesión que hace Menem en los 90, invierte lo que sería la metodología de la ingeniería de los canales. Es decir, cuando vos tenés que diseñar un canal desde una profundidad atlántica hasta un puerto interior, no empezás del puerto desde la profundidad del interior, empezás de la profundidad. Y de ahí vas aguas arriba, aprovechando escalonadamente las profundidades que la geografía te permite utilizar. Porque no tiene sentido diseñar una vía navegable teniendo como punto de partida el destino, que es Rosario. O sea, acá se ha llegado a la barbaridad, y es algo que hay que denunciar si vos sos rosarino. La Bolsa de Cereales de Rosario contrató un estudio de Latino Consur para una supuesta modelo de canalización del río Paraná, que dice de llevar a 42 pies a Rosario. Es decir, parte de 42 pies a Rosario y quieren llegar al mar con 42 pies. Cuando el mar nos puede proponer 50 pies, hasta La Plata 47, por el Martín García hasta 40, nos puede llegar con 40 pies al Paranaguazú, y así sucesivamente. Eso es una estafa intelectual y realmente un fraude técnico, es decir, el trabajo técnico que se presentó para justificar una supuesta licitación, que si no hubiera habido el movimiento popular que hubo, Meoni seguramente venía a todo vapor para licitarlo de esa forma, tiene esta característica. Es decir, lo que vos planteás, que es muy importante y muy interesante, es estudiar la sensibilidad de los caudales y de las dimensiones de los canales respecto de las diferentes circunstancias que lo imponen. Más o menos, para hacer una línea divisoria, yo te diría que estamos más o menos a unos 10 o 20 kilómetros al norte de Zárate, si cortáramos transversalmente la cuenca del Plata. Al norte de esa línea imaginaria, hacia el norte, las profundidades de los diferentes puertos, llamemos San Nicolás, Ramallo, Villa Constitución, San Martín, Timbúes, y así hasta arriba, son extremadamente sensibles al caudal del río Paraná, que ahí es uno solo. Con lo cual, vos tenés una dependencia geopolítica y una vulnerabilidad geopolítica, que tus estructuras estratégicas de transporte dependen de decisiones hidrológicas de otros países. Porque, como bien decís vos, la combinación de sequías, productos de la deforestación, más las políticas hidráulicas que toma el Brasil respecto de las grandes represas río arriba, son determinantes de qué nivel tenemos en el río, por ejemplo, en el puerto de Rosario, como muy bien decís y vos describís que es lo que está sucediendo en este momento. Pero, sin embargo, tenemos el río Paranaguazú, que está al sur de esta línea, que es indiferente al caudal del Paraná, porque lo que define la profundidad del Paranaguazú es la dinámica astronómica del Río de la Plata y por vientos del Río de la Plata. Es decir, el río Paraná no sufre consecuencias del caudal del río Paraná aguas arriba, sino que sus niveles están definidos por la potencia que significa el Río de la Plata. Es decir, puede estar muy bajo el río en Rosario, pero si hay en el Río de la Plata una fuerte sudestada combinada con una marea astronómica alta, te va a producir inundaciones en el Paranaguazú cuando hay sequía y baja Navidad. No sé si comprendés esas dinámicas. Con lo cual, sería razonable, si tuviéramos una política y un ministro de Transporte que estuviese asociado a intereses nacionales, que profundice los canales que tienen profundidad natural y que a la vez son indemnes de políticas que no dominás. Es una política de primer e inferior que los países tratan de no perder grados de libertad en terceros países. Ya bastante grados de libertad se pierden por la propia dinámica de la globalización. Ahora, si la geografía soberana te entrega grados de libertad que podés utilizar a tu arbitrio para ponerlo al servicio de tus intereses, vos forzás una navegación por una vía de definición troncal de ríos soberanos que está manejada por la Bolsa de Cereales de Rosario, que tiene como objetivo crear una oferta o un monopolio de la demanda de los puertos de San Martín, de tal forma que todos los productores o venden en San Martín o se lo venden a nadie. Pero eso tiene un costo enorme,
que es colocar de rodillas a la Argentina frente, por otro lado, no solamente un país que es amigo, no es amigo, pero que además es competidor, porque realmente el primer productor exportador de soja es Estados Unidos y Brasil con 100 millones de toneladas y le sigue Argentina con 50, con lo cual prácticamente le está dando el poder a Brasil de definir el precio internacional, porque te corta el chorro de agua, te gastaste 3.000 o 4.000 millones de dólares para profundizar 2 o 3 metros en Rosario y te cierran la válvula de Itaipú y los 2 metros los perdiste en una semana como lo perdiste ahora y no podés sacar soja. Y no tenés flota fluvial para poder ir abajo hasta el Paranaguazú, que tenés el dominio soberano, porque el Paranaguazú no lo va a afectar la política hidrológica ni la sequía, y podés embarcar barcos de grandes profundidades. Y además por el Magdalena podés ir a salir frente prácticamente Quequén y Bahía Blanca y completar en esos puertos de agua profundas, y no salís obligado por Punta del Este, que te obliga al Canal del Indio, que te obliga prácticamente por una razón de costos terminar completando en el puerto de Santos. O sea que es absolutamente irracional y contrario a los intereses nacionales, y yo diría que casi traición a la patria, el proyecto del 949 y el proyecto que pretende llevar adelante Meoni de una reedición de la privatización del río Paraná a favor de estos monopolios internacionales.